Pasamos a ver cómo se crearían usuarios con Oracle Database XE. Los usuarios serían esquemas, son agentes que interactúan con el sistema gestor de base de datos. Pueden por tanto tener privilegios de sistema o privilegios sobre objetos. Será el administrador o el usuario que tenga permiso de administrador quien pueda crear usuarios y dotarle de estos permisos. Crear usuarios. Los usuarios con características role de DBA, administrador de base de datos, se generan automáticamente al crear una instancia ISOM System y SYS. Es a partir del trabajo de ellos que la base de datos comienza a crecer y es posible configurar nuevos usuarios, otras áreas de datos, tablespaces, e implementar en forma física un modelo de datos en algún esquema o cuenta de usuario. No es recomendable crear nuevos usuarios o procesos que compartan el tablespace del sistema, por lo que una de las primeras tareas del administrador de base de datos consiste en crear nuevos esquemas, cuentas de usuario y asignarles tablespaces diferentes, que también se deberán crear. Por ejemplo, en el caso que presentamos en pantalla, tenemos un usuario que se ha creado, denominado usuario 1, que tiene los roles para poder conectar, administrar y utilizar recursos de la base de datos, en general de todas las bases de datos, porque sería administrador. Esquemas de usuario y objetos. Cada usuario de una base de datos que posee un esquema tablespace, el esquema tiene el mismo nombre que el usuario y sirve para almacenar los objetos del esquema, es decir, los objetos que posee ese usuario. Esos objetos pueden ser tablas, vistas, secuencias, índices, sinónimos e instantáneas. Esos objetos son manipulados y creados por los usuarios. En principio, solo los administradores y los usuarios propietarios pueden crear a cada objeto y pueden acceder a ellos, salvo que se modifiquen los privilegios del objeto para permitir su acceso por parte de otros usuarios. Veamos, por ejemplo, objetos del esquema usuario 1. Tablas, vistas, índices, secuencias. Aquí se verían. Si elegimos el objeto tabla, veríamos cómo puede tener distintas tablas: alumno, artículos, asignatura, coche, etc. Por lo tanto, el usuario 1 tendría esos objetos, por ejemplo, si fueran tablas, esas tablas. Los roles son simplemente un conjunto de privilegios que se pueden otorgar a un usuario o a otro rol. Por defecto, cuando creamos un usuario, pero desde el Interface Manager se le asigna un rol de Connect, lo que permite al usuario conectarse a la base de datos y crear sus propios objetos en su propio esquema. Los roles más usuales son Connect, todos los usuarios que quieran acceder a la base de datos deben de tener uno. Resource, aquellos que necesiten crear segmentos necesitarán este rol. Y DBA, tiene derecho para ver y mantener todos los datos de la base de datos. Veamos los roles y sus privilegios. El rol Connect tiene Create Sesión, Create Table, Create Views o vistas, Create Synonym, Create Sequence, Create Database Link, Create Cluster, Alter Session. El rol Resource, Create Table, Create Procedure, Create Sequence, Create Trigger, Create Type, Create Cluster, Create Index Type, Create Operator. Schedule Admin permitiría Create Job, Create Any Job, Execute Any Class, Execute Any Program, Manage Scheduler, y DBA tendría la mayoría de todos los privilegios.
Estos son simplemente unos ejemplos de roles. Veamos cómo podríamos crear un usuario. Create user U1. Identified by U1. Esa sería su clave. Default tablespace IS. Le estamos asignando un tablespace que se denominará IS. Y vamos a aplicarle ahora los privilegios de connect y resource. Grant connect, resource to U1.